Estás viendo la versión para YouTube de Sí, el podcast de Somos Innovación. Acompáñanos a explorar cómo a través de soluciones innovadoras los latinoamericanos vamos a mejorar nuestras vidas. El futuro llama. Hola, soy Federico Fernández. Bienvenidos a un nuevo episodio de Sí, el podcast de Somos Innovación. Como parte del trabajo que la red lleva adelante en México junto a nuestro partner México Libertario, hace unas semanas hemos publicado el libro Prometeo y el fuego de la innovación. Y hoy tenemos el gusto que nos acompañe su autor, Eduardo Ruiz Cuevas, con quien vamos a conversar acerca de la obra y probablemente de otros temas también. Eduardo cuenta con estudios en filosofía por parte de la UNAM, con especialidad en análisis de textos filosóficos. Es también director de la editorial La Sombra de Prometeo, profesor de literatura y filosofía, autor tanto de libros y suele escribir en prensa tanto local como internacional. En redes lo pueden encontrar en la web de La Sombra de Prometeo. Voy a dejar un link, por supuesto, a ese sitio web y también voy a dejar un link a Amazon, a donde pueden comprar el libro Prometeo y el fuego de la innovación. Eduardo, bienvenido a Sí. Federico, un gusto. Muchas gracias por esta oportunidad, por también permitir que salga a la luz pues estas ideas, estos pensamientos que son importantes, considero, en estos momentos. Te agradezco ampliamente a ti, Federico Fernández, a Somos Innovación, a Víctor Becerra, presidente de México Libertario, y bueno, pues aquí estamos. Muchas gracias, Federico. No, al contrario, gracias a vos, Eduardo, y es cierto, gracias por mencionar eso. El libro tiene prólogo del querido Víctor Becerra, que bueno, es el director general de México Libertario y hace un trabajo espectacular en México y en América Latina. Eduardo, antes, yo tengo pensado, por supuesto, hacerte algunas preguntas y también tengo extraídos algunos pasajes del libro que quiero leerte de tu obra para tratar de incitar tus comentarios al respecto. El libro, bueno, a ver, digamos, lo estoy diciendo objetivamente, pese a que no soy muy objetivo, porque he estado un poco involucrado en la publicación, pero el libro es muy bueno, es muy, muy bueno. El prólogo de Víctor también es muy interesante, entre paréntesis, y vale la pena, la verdad, leerlo. Es un libro muy interesante, con una visión muy, digamos, muy novedosa, yo diría, respecto de la innovación. No he visto prácticamente nada similar que trate el tema de la innovación desde el punto de vista que vos lo hacés, Eduardo. Pero antes que nada, y perdoname porque la pregunta es bastante, playa, si querés, pero como para que todos estemos en el mismo circuito, ¿por qué el título del libro? Y digamos, entre comillas, ¿quién es Prometeo? Claro que sí, Federico. Bueno, este libro surge en una primera instancia también como una inquietud, una necesidad de compartir estas ideas. Documento a grandes rasgos, de un aspecto muy, muy personal. Yo vengo de una formación académica que es la UNAM, que es una universidad muy noble, con mucha proyección pues, en México y también de forma internacional. Sin embargo, algo que me preocupó a lo largo del tiempo es que las universidades, en este caso la UNAM, persiguen o reproducen un discurso muy de izquierda. Al ser una universidad pública, se quiere asumir que al ser un universitario, al ser alguien que se involucra dentro del ámbito de las ideas, de la filosofía o la literatura, debemos de tener una consigna de izquierda. Y en ese sentido, bueno, finalmente el alumno, los individuos somos capaces de elegir justamente nuestra percepción y hacer un análisis crítico, pero ¿qué pasa cuando los profesores universitarios solamente se dedican a reproducir una parte del discurso de la historia? Asumimos en las academias, o asumen muchos profesores, que solamente existe una visión claroscura, una visión entre buenos y malos a lo largo del tiempo. Y fíjate que México tiene una característica cultural muy, muy vinculada hacia ello. Es decir, desde que somos estudiantes de primaria, de la educación básica, se nos presenta la historia como los buenos y los malos.
los malos españoles, los buenos indígenas, los malos porfiristas, los buenos liberales. Bueno, liberales en el sentido de Benito Juárez, que no es propiamente este liberalismo que nosotros compartimos. Entonces, esto genera muchos huecos, muchos huecos, y creo que llega a viciar y a desperdiciar justamente el espíritu crítico que tiene la juventud. Entonces, yo me tomé la oportunidad de mostrar y exponer otra forma que a mí me gustaría. Yo lo hago en mis clases. Yo siempre trato de tener una apertura abierta, más allá de que tengo mis propios pensamientos. No diría convicciones, porque a veces las convicciones matan justamente la búsqueda del conocimiento, pero sí tratar de invitar, de que no solamente hay dos visiones de la historia entre buenos y malos, sino que siempre hay muchos puntos en medio que son importantes de rescatar. Y en ese sentido, el título del libro, que es Prometeo y el fuego de la innovación, nos coloca un personaje que es Prometeo, este titán, que me importa mucho rescatar, porque la parte del mito que abarca el primer capítulo me parece fundamental. ¿Cómo entendemos la innovación? ¿Cómo entendemos el relato que vivimos? Porque todo relato es una expresión y una interpretación de la realidad. Nosotros vemos la realidad y la representamos, y siempre la representamos a partir de relatos. Y este relato, en un sentido arcaico, su primera forma es el mito, es el primer acercamiento al conocimiento. Y el mito, más allá hoy en día, que también parece que está en boga la negación a estas cuestiones de un relato fantástico, que dice, ¿quién va a creer que existió Prometeo, que era un titán, que creó a los humanos y demás? Pues obviamente esto, en un sentido positivista o meramente científico, pues queda descartado. Sin embargo, el mito, como cualquier tipo de relato o documento antiguo, pues tiene una serie de alegorías que representan justamente la realidad humana. Y el mito creo que también es otro elemento que dentro de las universidades o dentro de este proceso educativo se llega a hacer a un lado. A veces el discurso de la ciencia, que es fundamental y lo requerimos, o sea, no estoy diciendo que quitemos a la ciencia para colocar el mito o el relato arcaico. Sin embargo, creo que debe de haber un puente que comunique estos dos elementos, porque el mito tiene mucha cuestión antropológica, pero el mito también tiene mucha cuestión enfocada a la filosofía, a esta representación a partir de la imagen. Y en este caso, Prometeo, como aquel titán que crea a los humanos y los recrea a una imagen semejante a los dioses, comienza a usar este uso de la alegoría, lo que es el fuego o la luz. Yo me identifico bastante con el pensamiento ilustrado, estos liberales del siglo XVIII, cuando comienzan a usar la alegoría, la representación del fuego como la luz de la razón, que va a sacar a los humanos supuestamente de estas tinieblas del periodo medieval. Sin embargo, es más profunda esta alegoría. Si lo vemos en un sentido sumamente antiquísimo, en las épocas de la prehistoria, si no hubiera sido por la invención y el dominio del fuego, el ser humano no hubiera salido de esta primera inocencia natural. Entonces Prometeo es este titán que va a otorgarle a los seres humanos la capacidad no solamente de la razón, sino del fuego como una herramienta para crear y dominar su naturaleza y salir justamente de esa naturaleza primigenia o inocente para transformar el mundo en una serie de cuestiones novedosas. Para acotar un poquito más, lo que representa el fuego con Prometeo, con este dios dador del fuego, del conocimiento, también permite el desarrollo de la ciencia, que es generar herramientas, generar nuevas formas para transformarse, porque la ciencia es algo que requiere justamente del dominio de ciertas técnicas para un beneficio de la vida humana. Y Prometeo, como un símbolo de una figura que dota al ser humano de estas cualidades, pues le va a permitir explotar estas cualidades y llevarlas a una mejor subsistencia. Entonces, por eso tomo la imagen de Prometeo, de este titán, que además de otorgar estos elementos, es alguien muy inteligente, es un previsor. Por ejemplo, cuando Zeus quiere castigar a los humanos porque están dominando el fuego de una razón en una medida que puede desplazar la continuidad de los dioses, castiga a los humanos, pero Prometeo ya tiene un plan para siempre que salga avante sus criaturas.
Y eso es algo que lo distingue, por ejemplo, de Epimeteo. Cuando llega la caja de Pandora, Epimeteo pues no tiene esta capacidad de ver más allá, de ser un previsor. Y pienso, cerrando esta idea, Federico, que todo aquel que es un innovador tiene este fuego, esta llama de Prometeo, porque no solamente es un previsor, sino tiene la capacidad de observar su inmediatez, su realidad y comenzar a transformarla. Si no vemos hacia el futuro para transformar nuestras herramientas, no tendremos una continuidad y por lo tanto tampoco podría existir una historia. Entonces creo que la gran valía que tiene Prometeo sobre muchos otros mitos de otras culturas que se pueden parecer también a la importancia del fuego y de la vida, creo que con Prometeo nosotros como occidentales, que somos herederos de una forma u otra de esta gran tradición griega, posteriormente latina, y que configura justamente nuestras valoraciones contemporáneas en Occidente. Entonces creo que por eso la figura de Prometeo es fundamental para hablar de cualquier tipo de creación, de esta llama del fuego, del conocimiento y del conocimiento aplicado a técnicas y herramientas para transformar la vida. A ver, bueno, a ver, de todo lo que me decías hay un montón de cosas que podemos sacar. Algunas, digamos, algunas cosas tenía pensadas preguntártelas y no me quiero adelantar. Antes sí me gustaría consultarte lo siguiente. ¿Ves una posibilidad? Vos mencionabas toda esta cuestión de los mitos y relatos y del valor que se puede extraer de ahí. También me hiciste acordar por ejemplo, filósofos como Karl Popper que creían que la metafísica podía ser digamos, nutrir a la ciencia como tal. Por ejemplo, Popper mencionaba por caso el ejemplo del atomismo griego, según él, retomado después, bueno, en lo que nosotros hoy hablamos como átomos. ¿Ves algún tipo de posibilidad de ese tipo de interacción de puntos de contacto entre mito, relato, ciencia contemporánea, incluso técnica, o es demasiado eso? ¿Cómo lo ves? Fíjate que esto es un fenómeno muy interesante y no por evadir la pregunta, que es muy profunda y muy compleja, pero quizá una forma de responderle es la siguiente. Lo menciono también aquí en el libro. Muchas veces entendemos que el mito es solamente un relato fantástico, pero si nos vamos a la etimología de mitos, se refiere justamente a la capacidad de crear relatos y la capacidad de crear relatos para representar nuestra realidad. Esta capacidad para generar relatos corresponde también muchas veces a las características que definen una cultura en su justo momento histórico. Si pensamos en ese hombre primitivo que veía que era un rayo y que incendiaba un árbol, pues lo dotaba en este relato, a partir de un mito, pues de una connotación metafísica, una connotación sobrenatural. Hoy en día podemos preguntarnos, bueno, esto ya se sale de nuestro contexto, esto se sale de nuestro sentido de razón. Sin embargo, en esta parte del libro, yo sostengo una tesis. Una de esta tesis, más o menos, versa de la siguiente forma. Todo lo que hace el ser humano a lo largo de su tiempo es crear relatos. Estos relatos explican la realidad y usan las herramientas de su momento histórico para poderlas explicar. Hoy en día podemos pensar en la ciencia. La ciencia también usa otro tipo de relato, solo que le quitamos el concepto o la idea de mito, porque creemos que lo mito es algo ya anticuado, algo que pertenece a fanáticos religiosos o lo que sea, pero no, o sea, la creación de mitos es una constante del ser humano. Pensemos en un artista. Un artista es un creador de mitos, está representando la realidad en una pintura, en una escultura, está creando ahí un relato que tiene unas connotaciones, bueno, podemos pensar en cualquier obra, pero va a tener siempre una connotación fantástica. Pero regresemos a la ciencia. Hoy en día nosotros como seres humanos modernos, contemporáneos, podemos hablar de los agujeros negros, de los agujeros de gusano, o la capacidad que puede alcanzar la ciencia en crear una nanotecnología para incursionar en el mismo cuerpo humano. Si bien esto es una posibilidad y tiene un sustento propiamente científico, no se escapa justamente de que todavía es un relato fantástico. La ciencia misma requiere de estos relatos, de esta capacidad de previsoria
de ver más allá de lo inmediato, que se puede transformar y se va a transformar posiblemente en alguna forma de realidad, en alguna forma de práctica. Entonces el relato está inmiscuido en todos nosotros, más allá de que hoy en día las cuestiones místicas, espirituales, se ven con cierto desdén, independientemente de estas cuestiones que corresponden también a una interpretación subjetiva de cada individuo, que cómo considera alguna deidad. Independientemente de ello, seguimos creando relatos. Seguimos creando relatos y estos relatos nos sirven justamente para comprendernos y para crear nuevas formas de conocimiento. Otra forma, otro ejemplo es, por ejemplo, la mercadotecnia o cualquier tipo de empresa innovadora, pues lo que va a buscar es justamente crear relatos para seducir a otros. Y también quitémonos ese estigma de que seducir a otros, por ejemplo, como un empresario, alguien que es innovador. Decimos, un seductor es aquel que nos quiere sacar un provecho. No, para nada. Un innovador encuentra las necesidades de los individuos para mejorar y potencializar su calidad de vida. Entonces, en ese sentido, usamos relatos para atraer, para convencer, porque una cuestión muy importante, ya para concluir esta opinión, Federico, es que todo relato es válido mientras provoque un bien. Digamos que hay una ética muy básica en todo esto, que yo la tomo de Nietzsche. Es bueno todo aquello que beneficia la vida. Si asumimos esta moral, este sentido ético de que es bueno todo aquello que provoca un bien y que potencializa el sentido de nuestra existencia, entonces estamos ante un relato o un mito que tiene una eficacia práctica. Cuando los relatos son mentirosos, son meras ficciones manipuladoras, ahí estamos en un problema. Por eso es importante tener esta capacidad reflexiva y crítica para no ser seducidos, por así decirlo, por falsos profetas. Ahí menciona el socialismo. El socialismo crea una gran cantidad de mitos, pero que en la práctica no se realizan. Por eso está muerto o por eso genera muerte. Entonces, en ese sentido va esta construcción, Federico. Sí, sí, sin dudas. Mencionabas estigmas, digamos, que pesan sobre los empresarios y hay ahora quiero aprovechar para leerte un fragmento del libro. Está en el capítulo 1, página 62, y bueno, es un poco extenso, pero bueno, quiero ver qué nos puedes decir al respecto. Y dice así: es curioso observar cómo el hombre innovador suele generar antipatía. Por una parte, sin duda alguna, las pasiones emotivas juegan un papel importante, pues la envidia lleva al rechazo y descalificación inmediata, no siempre a través de juicios lógicos y objetivos. Al exitoso suele vérsele con desdén y se le atribuyen adjetivos negativos como ladrón, embustero, explotador, inmoral, ambicioso, vanidoso, ruin, etc., considerando que algunas veces suelen ser corroborados tales adjetivos. El vituperio al hombre exitoso siempre arrastra tal injuria. Pensemos en el aristócrata, en el burgués o en el empresario. Su ingenio, por lo general, es visto como astucia y no como genialidad. Su poder suele ser asimilado como la explotación del otro y no como la creación de medios para generar riquezas para otros. Se le ve como un aniquilador de la vida y no como un impulsor a nuevas formas de calidad de vida. Finalmente, tal rechazo es por la envidia, el resentimiento y la incapacidad de generar la propia virtud y el propio éxito. A ver, te lo dejo a vos. Sí, quiero mencionar algo sobre esto, que para traer justamente esta parte del mito, cómo todavía los mitos siguen siendo sumamente vigentes. Pensemos, y voy a mencionar algo aquí muy vivencial, pero estaba en un seminario de filosofía crítica, y estábamos analizando la imagen de Odiseo como este aventurero griego que comienza a desafiar las decisiones de los dioses, etcétera, ¿no? Entonces, una interpretación que sacan o que suelen emplear muchos marxistas es que ven a Odiseo
como un explotador, como un gentleman, como un pequeño burgués, porque mientras él está en el barco de estos navegantes surcando el mar de las sirenas, él logra escuchar el canto seductor mientras los trabajadores, los obreros, usan la máquina o trabajan la máquina, que es el barco, para cruzar este mar, pero con los oídos tapados, no acceden al placer al que sí puede darse beneficio Odiseo. Entonces, aquí ya hay una visión sumamente terrible, que menciona Adorno y Horkheimer en Dialéctica de la Ilustración, sobre una imagen de Odiseo, porque lo representan con este pequeño burgués. Y aquí ya tiene ese sentido peyorativo. Continuemos con esta analogía. Supongamos, en este sentido, como yo lo retomo en el libro, en lo que justamente nos has compartido, Federico, en este apartado, el empresario es alguien que es innovador, es alguien que es previsor y que tiene las herramientas y las formas para llevar a cabo ciertos fines. Estos fines van a beneficiarlo, obviamente, a él, porque todos buscamos nuestro propio beneficio, pero también van a beneficiar a sus trabajadores, a estos remeros que están llevando el barco. El ser humano está constituido principalmente por emociones. Si bien la razón es una característica sumamente humana, seguimos siendo ampliamente emocionales. Y al haber emociones nublan muchas veces nuestra razón. Cuando hablamos de envidia, cuando hablamos de ver cierto tipo de injusticias, de explotación, están hablando de nuestras emociones. Cuando alguien ve a una persona con talento, o se le admira o se le envidia, generalmente, ¿no? Pero cuando el resentimiento inunda justamente estos corazones o estos pechos hinchados de decir por qué él sí y yo no, que esta es una ideología socialista ampliamente difundida, si hay alguien que está, si yo estoy mal es porque alguien está bien y me explota, no porque no tengo yo las capacidades para confrontar esta circunstancia. Siempre vemos a otros como culpables de nuestro infortunio, este resentimiento que es pasional. Entonces, regresando aquí con la imagen del empresario, del Odiseo moderno, de este previsor, pues suele injuriársele de esa forma. No se le ven esas capacidades que tienen estas personas que llevan en sus decisiones repercusiones inmediatas a muchas vidas, muchas otras vidas que son pues estos remeros o estos trabajadores. Y en este sentido se genera justamente el resentimiento. Otro ejemplo, quizá puede ser cuando uno está en un salón de clases. Yo lo veo actualmente en la educación básica. Todo aquel niño que es muy brillante, que se sabe los problemas de la física, de las matemáticas, que tiene una gran capacidad para escribir, etcétera, es visto con desdén por muchos de sus compañeros. Pero no solo por sus compañeros, sino por los propios maestros. Porque este niño que es inquieto, este niño que es creativo, suele ser justamente a veces un problema para los maestros, porque está respondiendo, porque está preguntando y preguntando y preguntando, y eso no les gusta. En un sistema represor, como en muchas escuelas, al menos aquí en México, no les gusta la diferencia, hay que ser iguales. Y al establecer esa igualdad, achatan esa capacidad creativa que muchos niños suelen tener. O hasta los mismos padres, cuando tienen a su hijo chiquito y el hijo pregunta, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué, papá? ¿Y por qué esto y lo otro? Cuando el papá se queda sin respuestas, simplemente lo calla. Dice, no sé, ya cállate. Entonces, este es un ejemplo de cómo el innovador, el genio, tiene que enfrentarse justamente al mundo para vencer estas pasiones, muchas veces alimentadas por la envidia, por el rencor, por el resentimiento, y no apreciar esta potencialidad. Odiseo, junto con sus tripulantes, es el primer griego que surca el mar de las sirenas sin ahogarse en él. ¿Por qué? Porque fue inteligente, porque generó un plan, porque se preocupó por su tripulación y cruzaron este mar y salieron avantes gracias a ese ingenio, a esa capacidad creativa del que Adorno y Horkheimer llamarían como el gentleman. Bueno, son personas necesarias que hay que revalorar justamente este concepto del empresario, del emprendedor, del que busca los recursos y las maneras
para no solamente beneficiarse a él, sino para beneficiar a muchos otros, porque es bueno todo aquello que sostiene la vida y que potencializa la vida, en este sentido del discurso ético que intento plasmar en este texto, Federico. Y Eduardo, ¿te parece que, digamos, este desprecio, casi este resentimiento al empresario, al innovador, al creador, es algo típico de los latinoamericanos o es algo más universal? Pienso que es algo universal, porque estas pasiones que hablamos, como la envidia, el resentimiento, el decir yo estoy afligido, estoy en un estado limitado porque hay alguien que me explota, creo que corresponde a una visión universal. En este caso, Adorno y Horkheimer, europeos, alemanes, pues estaban vituperando esto. El mismo marxismo lo hace. Sin embargo, creo que a lo largo de la historia siempre ha existido este tipo de confrontación. Pero en estos tiempos, y es muy curioso de nuestra modernidad, de este mundo contemporáneo, gracias al discurso marxista, un discurso marxista empleado intencionalmente, porque yo no les digo a mis alumnos que no lean a Marx, que quemen sus libros para nada. Creo que hay que leer a Marx, creo que hay que leer a estos autores serios, y hacer un diálogo y un discurso crítico. No quedarse como que esta es la parte buena y esta es la parte mala. Hay que leer a Marx, hay que leer a Adorno y Horkheimer, hay que leer la dialéctica de la ilustración, etcétera. Pero teniendo esta capacidad reflexiva. Porque si nos quedamos con una sola parte del discurso, justamente impera esto aquí en México, en Europa, en África, en todas partes, no vencer nuestras pasiones. Somos animales pasionales, la razón es mucho más joven que nuestras pasiones, nuestras sensaciones, en nuestro aspecto evolutivo, que tenemos que domarlas. Tenemos que domar esas pasiones y quitarnos estos prejuicios, porque es más fácil repetir un prejuicio, Federico, que exigirse un ejercicio racional de la crítica. Si nos quitamos estos prejuicios o domamos más nuestras pasiones, creo que ayudaría a romper estos estigmas que se han repetido constantemente. Yo creo que si es un padecimiento más bien humano, o es no un padecimiento, sino es un síntoma humano, nuestras grandes pasiones que omnibulan nuestras razones. Volviendo de nuevo al libro, ahora quiero leerte un fragmento, este es un poco más corto, forma parte del capítulo 2, página 118, y dice lo siguiente. El falso romanticismo, la negación absurda del progreso humano gracias a la técnica, no son realmente ningún argumento, pues aquellos que cuestionaron los avances tecnológicos viven hoy gracias a esa tecnología y dependen de ella. Es fácil exaltar, la facultad destructora del hombre, pero lo es aún más mostrar su capacidad creadora. Hoy, para muchos, la postura sobre el aborto es favorable, mas este juicio moral puede existir solo porque la mortalidad infantil ha dejado de ser un problema. Vivimos en un periodo de sobreabundancia en el mundo, donde muchos pueden darse la oportunidad de despreciar el sentido esencial de la existencia, la vida. Sí, justamente, y esto lo observo de una forma muy constante, principalmente en las academias. Creo que a veces parezco aquí como un energúmeno en el sentido de las humanidades, yo vengo de humanidades, vengo de la UNAM, pero creo que ahí se alimenta en las universidades estos semilleros de ideología progresista que van en contra de la vida. Por ejemplo, en este fragmento tomo como ejemplo las posturas progresistas que usan muchas agrupaciones feministas. No hablo de estas feministas que exigen estas mujeres, porque más allá de feminismo son mujeres que exigen condiciones de seguridad, etcétera, ¿no? Pero cuando se habla de que el aborto es una virtud, cuando veo mujeres en una plaza pública festejando que pueden matar a una vida,
creo que hay un problema en nuestra esencia humana contemporánea. No se puede festejar la muerte. Eso indica un síntoma de una sociedad corrompida, perdón. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si viviéramos hace 200 años, cuando el índice de natalidad era sumamente bajo, pues nadie iba a estar abortando, más bien se buscaba la continuidad de la vida. Hoy en día, nuestras nuevas herramientas tecnológicas, nuestra capacidad para afrontarnos a nuestras circunstancias, gracias a la razón, ha permitido que ampliemos estas formas de existencia al grado que se convierte en una virtud el hecho de decir que van a matar a un bebé. A mí me sorprende en Colombia que acaban de aprobar el aborto con casi 6 meses de gestación. O sea, eso es algo aberrante. Eso es un insulto a nuestra especie humana. Veo mujeres feministas que se pronuncian en las plazas de toros porque están aniquilando un animal, pero no se cuestionan que están defendiendo como un derecho el aniquilar a una vida humana. Entonces, hay muchas contradicciones. Esta sobreabundancia, vivimos en el mejor de los mundos posibles comparado con cualquier otro tiempo de nuestra historia, vivimos en el de mayor abundancia, acceso a la educación, acceso a la salud, acceso a emprender nosotros mismos como individuos. La pobreza extrema se ha reducido a niveles gigantescos y es increíble cómo existen pequeñas agrupaciones que usan un discurso emotivo, como lo que estábamos platicando, para decir que estamos en el peor de los mundos. Sí, tenemos, y eso justamente eso genera crisis, como el hecho de aplaudir la muerte y aniquilar la vida. Justamente estos pequeños discursos romanticones que creen que todo lo pasado era mejor, genera justamente estos síntomas preocupantes que debemos de contrarrestar tan sencillamente como sentarnos a pensar y cuestionar estos elementos. Sí, Eduardo, y cuando leía esa parte del libro, también algo que pensaba era, y por favor, no quiero entrar en el debate respecto del COVID-19 y las vacunas en particular. A ver, yo personalmente creo que son un milagro del capitalismo, pero digamos, entiendo, es discutible, y a ver, no estoy a favor en el caso de las vacunas del COVID-19 en su obligatoriedad. Yo estoy vacunado y creo que las vacunas son un milagro, pero del COVID. Pero al margen de eso, cuando uno ve, yo por un lado, digamos, y me hace ser optimista, yo creo que la gente, digamos, se emociona y despierta también ese lado, digamos, de emociones positivas respecto de tanto las cosas buenas que han pasado gracias a la innovación y además también lo que intuimos que puede estar por venir. Y digamos, en general la gente no quiere que eso sea eh, abortado justamente antes de que llegue a ver la vida, pero por el otro lado es la verdad que es muy desmoralizante ver, por ejemplo, la revuelta que hay en contra de las vacunas, y ahora me estoy refiriendo a la vacuna, por ejemplo, contra la polio, que la verdad, o sea, pensar que hay gente o sea, que se queja de que no hay más niños paralíticos gracias digamos, es algo que la verdad es muy difícil de comprender. Demasiado. Pienso, así como estamos viviendo en una época de sobreabundancia, donde nuestra capacidad y potencialidad existencial se ha llevado a situaciones nunca antes imaginadas. Por ejemplo, el promedio de vida. Hace 200 años se vivía hasta los 45, 50 años, ya era un logro. Hoy eso se está llevando a niveles nunca antes imaginados, justamente gracias al desarrollo de nuevas vacunas, al desarrollo de la ciencia, de la tecnología, de los grandes triunfos del capitalismo, justamente para llevar a lugares más lejanos estos recursos. Es tan extraño cómo al mismo tiempo en que se está potencializando la existencia, surgen discursos a los que se les puede llamar de contranaturaleza. Yo lo llamo de voluntad de muerte. Esta voluntad de muerte como un descontento ante el porvenir que tenemos. Por ejemplo, está lo de las vacunas que mencionas, estas personas antivacunas. Es increíble, pero es tan curioso. Si lo aplicaran,
Si este tipo de prácticas se reprodujeran, pues dudo que en 1 o 2 generaciones van a seguir implorando por ellas, ¿no? Esta cultura también, por ejemplo, de la alimentación, del vegetarianismo o el veganismo, o sea, niegan la capacidad que tenemos en adquirir nutrientes justamente con la carne, pero todo lo que infunden ellos es un discurso moral, pero una moral resentida, una moral que niega justamente la vida. Es increíble cómo estos discursos progresistas, estos discursos romanticones que consideran que todo el pasado era mejor, que en el campo se vivía mejor cuando tomaban agua y se enfermaban de cólera o de tifoidea, etcétera. Es increíble, pero yo estoy seguro que son discursos que suenan, pero sin embargo solamente hacen mucho ruido. Solo, eso sí, estas agrupaciones tienen una muy buena mercadotecnia, por así decirlo, para hacerse publicidad, para atraer a los reflectores, como Greta Thunberg, por ejemplo. Atraen muy bien, son seductores en un sentido pasional, no racional, porque nunca exponen razones, solamente exponen razones. Y ese es parte de uno de los problemas contemporáneos, no sé qué piensas también tú, Federico, pero estamos en una circunstancia de ultrasensibilidad. Todo está prohibido, todo es una ofensa, todo es transgresor. Pues yo creo que lo que está imperando en muchos grupos que hacen mucho ruido es justamente esta sensibilidad emocional, estas pasiones, pero pues no pueden tener eco, porque si estos antivacunas a sus hijos, si es que llegan a tener hijos o a sus nietos, les dicen no los vacunan, pues se van a morir pronto. Y yo creo que ahí se les acaba el discurso, porque la realidad es más clara que esta fantasía. Sí, sí, comparto. Lo que pasa que, como, viste, el gran problema de esto es que, por supuesto, viste, se pueden morir nuestros hijos porque, viste, digamos, la vacunación, justamente, sobre todo en el caso de niños, tiene que ver con erradicar ciertas, viste, ciertas enfermedades. Si no hay una vacunación en una, viste, uniforme en una población, tenés el problema de que pueden pagar justos por pecadores, digamos, en el... Y el otro punto también, viste, escuchándote, que yo pensaba es cómo, desgraciadamente, por ejemplo, a ver, en Argentina al menos la frase la ha popularizado Javier Milei: dato mata relato. Y a ver, creo que en algunas cosas, en algunos casos es así, pero en muchos no es así, y es lo que vos mencionabas, esta idea, a ver, o sea, se critica las vacunas porque supuestamente, no sé, son un peligro universal. La esperanza de vida no para de subir. De nuevo, supuestamente comemos todas porquerías y tenemos que cambiar radicalmente nuestra manera de comer. La esperanza de vida no para. Entonces, digamos, es como el peor plan de envenenamiento universal que existe. Pero, digamos, eso no quita que casi, digamos, como no sé, los terraplanistas, este tipo de cosas, no quita que se sigan defendiendo estas supercherías que no tienen ningún tipo de contacto con la realidad. Yo creo que en esto depende bastante. Algo que no sé qué tanto, cómo se pueda tomar, pero quizá las redes sociales han permitido el auge de este tipo de relatos, donde cualquiera que no es un especialista en el tema, pero que tiene una gran capacidad proyectiva, puede hablar de cualquier estupidez y muchos otros le van a creer, ¿no? Estamos en una época en la que tenemos la información al alcance de nuestra mano, pero también la desinformación. Y justamente las redes sociales, como se puede explicar, pues cualquiera puede usar una plataforma y decir lo que se le venga en gana. Creo que ese es también un problema y un síntoma contemporáneo que tenemos que observar. Es el gran peligro que también representan estas redes sociales, porque ya el individuo es el productor justamente de las imágenes o de los textos, ya no el especialista, sino cualquier otro, cualquiera, y digamos, hay organizaciones que también lucran muy bien con este tipo de discurso. Crean alguna ONG, no sé, crean su club y
y hacen protestas de que que no hay que vacunarnos por el COVID, o que esto es una invención del capitalismo, que quieren matar a la humanidad. Aquí en México, fíjate qué ridículo, o sea, qué ridículo. A mí me da risa, la verdad. Decían que estaban matando los médicos hace un año, que los propios médicos estaban matando a la gente enferma de COVID para extraerles el líquido de las rodillas. No sé qué iban a hacer con ese líquido, pero se hizo viral, y una mentira reproducida 1000 veces se convierte para muchas personas en una verdad. Creo que las redes sociales juegan un papel importante justamente en este tipo de problemas, Federico. Sí, sí, yo comparto, Eduardo. También creo, a ver, estoy seguro de vos también, digamos, pensás esto. Creo que también digamos, han jugado un papel fundamental para, digamos, transmitir muchas verdades. Es como una herramienta nueva, hay cosas que son positivas, otras que no lo son tanto. A mí, digamos, lo que me parece fascinante de las redes sociales y, digamos, de Internet en general, por poner una etiqueta, es esta capacidad que ha tenido de evitar que haya guardianes, ¿viste? Que puedan, que sean los últimos que digan, bueno, esto se puede decir, esto no. Creo que va a terminar redituando en un beneficio que cualquiera pueda decir cualquier cosa, literalmente, pero sí también tiene su lado negativo y bueno, lo vemos a eso. No quiero robarte, digamos, toda tu mañana en México, y hay un par de cosas más que quiero preguntarte. Vos fuiste mencionando algunas durante nuestra conversación, me da la sensación, pero bueno, el último capítulo, que si bien es un capítulo un poco más ecléctico, porque es una colección también de escritos tuyos del año 2019, pero poco me gustaría, pero el capítulo, bueno, está dedicado justamente a los enemigos de la innovación. Y me gustaría un poco, y no necesariamente tiene que ser lo que has escrito en el libro, pero ¿quiénes vos ves? No digo a ver las personas, pero de dónde crees vos dónde crees vos que podemos encontrar más enemigos de la innovación? ¿Cuáles son las amenazas a la innovación que más te preocupan? Claro, sí, este último capítulo sí es una recopilación de ensayos y pequeños textos, algunos experimentos también literarios, y también dedicado en cierta forma a esta idea hacia Antonio Escotado, de los enemigos del comercio, sin ninguna comparación, obviamente, solamente aludiendo un poco a mi admiración hacia al ya fallecido autor español. Pero bueno, los principales enemigos de la innovación son justamente, en una primera instancia, en nuestro momento contemporáneo, los totalitarios. Personas como Putin, por ejemplo, él es un enemigo de la innovación, en el sentido que cuando sacaban las ideas, cuando sacaba la capacidad creativa para solucionar un problema, una circunstancia, se recurre a la violencia, se recurre a la guerra y a la aniquilación, a esa voluntad de muerte. El primer enemigo de la innovación es la voluntad de muerte. Todos aquellos que niegan posibilidades, salidas, todos aquellos que niegan la luz de la razón o el fuego de Prometeo. Ese es un enemigo de la razón, aquel que busca aniquilar al otro, al que ve al otro como un enemigo, no como una posibilidad. Y sobre ello, así como en este caso que estamos viviendo actualmente con Vladimir Putin, lo podemos ver con muchos otros gobernantes que caen en una cerrazón, que caen en este fanatismo, en una autoiluminación. Lo padecemos lamentablemente aquí en Latinoamérica, en muchos sectores, lo padecemos en muchas partes del mundo. Esos son, creo que en gran medida, Federico, alguien a quien me gustaría señalar como un enemigo de la innovación, aquel que va en contra del sentido de la vida y que busca aniquilar al otro cuando se le acaban las ideas. Sí, sí, comparto, y bueno, estamos grabando este episodio en el mes, a ver, ya van creo que 12 días de la guerra en Ucrania, ojalá que se termine muy pronto, pero bueno, sí que sí, la mención a Putin está, digamos, más digamos, que necesaria. Y para terminar con una nota un poco más positiva, antes de entrevistarte estaba pensando un poco, y sé, digamos, de tu background en filosofía.
Por ejemplo, Peter Thiel, que bueno, fue uno de los fundadores de PayPal, el primer inversor privado en Facebook, y bueno, tiene varias cosas interesantes hechas. Él, por ejemplo, está muy influenciado, y lo dice abiertamente, por la filosofía de René Girard. ¿Qué autores, qué filosofías vos creés que son las más propensas a fomentar la innovación? Pienso, en términos generales, y no para no para hacer trampa en esta respuesta, creo que lo que nos hace mucha falta es filosofía. Cualquier filosofía es innovadora. O sea, aún la del mismo Marx, que se confrontaba en una circunstancia histórica, es innovadora en su momento y señala también cuestiones puntuales e importantes que posteriormente el liberalismo reajustó, gracias a esos socialistas utópicos y socialistas científicos. Es decir, toda filosofía es una construcción. Yo defiendo al menos, a lo mejor ya en un sentido más personal, una filosofía como la de Nietzsche, que es una filosofía muy puesta en tela de juicio por muchos aspectos, principalmente por este sentido ético que de repente maneja. Pero el buscar y explorar las virtudes del individuo es fundamental. Y una filosofía nietzscheana hoy en día creo que nos hace bastante falta para revalorar el sentido de la vida, esta voluntad de poder. Y voluntad de poder no entendida en este maniqueo generada por los nazis o por los totalitarios, una voluntad de poder por afirmar nuestra vida y que es bueno todo aquello que no solamente conserva nuestra existencia, sino que la amplía. Y creo que esa es una esencia, quizás estemos de acuerdo, Federico, que es una esencia del liberalismo. No solamente es conservar la vida, sino ampliarla, difundirla, buscar las herramientas, no solamente en el dinero, sino hasta en la misma capacidad para crear nuevas cosas, para crear ideas. Entonces, yo pienso que una filosofía importante que hoy en día debe de tener presencia es una filosofía nietzscheana, dar una vuelta nuevamente a estos clásicos ilustrados en tiempos como los de hoy, como Voltaire, en Tratado sobre la Tolerancia. Son cosas muy importantes que no se deben depender. Son pensadores que ya han existido, ya han hablado de estos temas, ya han atravesado otras circunstancias, pero creo que es un alimento importante para nuevos pensadores, nuevos autores, jóvenes, maestros, empresarios, que no debemos hacer a un lado la filosofía misma. Eduardo, quiero agradecerte muchísimo por tu tiempo, por haber podido conversar al respecto, bueno, un poco de tus ideas y del libro. Invito a todo el mundo bueno, por supuesto, visitar la página de tu editorial, pero también voy a dejar el link a Amazon para que puedan comprar el libro. La verdad que es una gran contribución y bueno, de nuevo un placer haberte tenido y haber podido conversar este rato. Federico, te agradezco mucho la oportunidad de esta muy buena charla. Nuevamente contigo, siempre un gusto, un placer y bueno, aquí estamos. Un fuerte abrazo para ella y esperemos que este devenir que se sigue presentando tome mejores cauces y nos ayude a todos a encontrarnos en una mejor posibilidad de existencia. Muchas gracias, Federico. Sin dudas, Eduardo. Ojalá que así sea. Y bueno, a cada uno de los que nos escuchó, no olviden suscribirse a través de cualquier plataforma que utilicen para escuchar podcasts. También nos pueden encontrar en YouTube y suscribirse ahí. Y nos vemos en un nuevo episodio de Sí, el podcast de Somos Innovación. Sí es el podcast de Somos Innovación. Visita somosinnovacion.lat para suscribirte. Y no olvides compartir este episodio a través de tus redes.